Capítulo 5. Recuperar lo perdido. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cuando vivimos de espalda a Dios y aceptamos las sugerencias y mentiras del diablo, perdemos muchas cosas. En este capítulo veremos de qué manera Jesucristo viene a recuperar lo que habíamos perdido. El primer concepto que quiero que pensemos es el de redención o acción de redimir. La palabra redimir se refería antiguamente a la acción de pagar el rescate y devolver la libertad a un esclavo. Cuando Jesús se refiere a lo perdido, no está hablando solo de nuestra alma. Perdido abarca todo lo que ya no está, aquello que Dios nos dio y a lo que no le estamos dando el valor que tiene o no lo estamos desarrollando. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, la relación con los hijos, la economía, los recursos. El trabajo, una empresa, una profesión. Los dones, el servicio, la alegría, la fe, la esperanza, el buen carácter, el primer amor, valores como la honestidad, la integridad, etc. Buenas oportunidades, las oportunidades en la relación con Dios. Todo esto necesita ser traído a la cruz de Jesús para que sea redimido, es decir, restaurado para la vida cotidiana y para su ejercicio diario. Veamos ahora algunos ejemplos en la Biblia que nos ilustran de qué manera podemos perder las cosas que Dios nos dio cuando nos creó. Sansón. Encontramos su historia en Jueces capítulo 13 al capítulo 16. La mamá de Sansón era estéril. El ángel del Señor se presentó primero a ella y luego a su esposo para decirles que iban a tener un hijo. Estos padres quedaron aturdidos por la visita del ángel y le pidieron al Señor que mandara nuevamente al ángel para explicarles cómo debían criar al niño. Así fue como el propósito para el cual vino Sansón a la tierra quedó sellado desde antes de ser concebido en el vientre de su madre. Sansón estaba ungido por el Espíritu de Dios, con un espíritu de patriotismo personal, un espíritu para liberar a Israel de 40 años de opresión. Sansón era pródigo en su fuerza física y tenía un poder espiritual sobrenatural. Sin embargo, no tenía conciencia de lo grande del llamado de Dios para su vida. En un momento de debilidad, se entregó a una mujer llamada Dalila y le confió el secreto de su fuerza. Sansón tuvo poco cuidado de su unción personal. No se daba cuenta que el don personal de la fuerza física, tanto como el de la fortaleza espiritual, eran dones de Dios y que para retenerlos tenía que ser obediente. Él no tenía que contarle a nadie de dónde provenía su fuerza. Sansón era apasionado y también era débil. Caía rápidamente en la furia. Era un hombre rudo que se dejaba llevar por las pasiones. No podía resistir el encanto de las mujeres. En resumen, era como un niño que carecía de dominio propio. Este hombre no pudo lograr la liberación permanente de Israel porque le faltaba espíritu de cooperación. No pudo completar el propósito establecido para su vida y hasta la perdió por haber manejado su existencia a su manera, en lugar de hacerlo de acuerdo con el propósito de Dios. Tenía la fuerza necesaria, pero sus debilidades le hicieron perder la vida. Saúl es otro hombre cuya vida me llama la atención. Por momentos me pone en contacto con la debilidad humana de una manera que me inquieta y me alerta de mis propias debilidades. ¿Qué fue lo que Saúl perdió? Perdió el privilegio de seguir siendo rey de Israel. Perdió la paz personal porque sentía temor de las personas y estaba celoso y envidioso.
Saúl tenía algo que después perdió. Le recomiendo que lea la historia en 1 de Samuel, capítulo 10 en adelante. Cuando el Señor llamó a Saúl, le dijo que el Espíritu Santo se iba a apoderar de él y que su vida cambiaría por completo. Así ocurrió. Saúl escuchaba la voz de Dios, pero el temor al que dirán y el deseo de agradar a las personas en lugar de agradar a Dios, sumado al hecho de estar celoso y envidioso de David, hizo que Saúl perdiera lo que Dios le había dado. No crea que estas malas actitudes se ven solo en los varones. Todos caemos en las mismas trampas, varones y mujeres, pero gracias a Jesús que vino a redimirnos. Miriam. En Números 12 se nos cuenta la historia de Miriam, la hermana de Moisés. Miriam tenía la capacidad de resolver los problemas rápidamente, con soluciones sabias. Por ejemplo, cuando la madre puso a su hermano en la canasta y pasó la hija del faraón y lo descubrió, ella le ofreció una nodriza hebrea para cuidarlo. De esa manera Moisés fue criado por su propia madre. Miriam era líder en la adoración. Durante el Éxodo mostró capacidad para dirigir al pueblo en la adoración a Dios. Siempre admiro a los líderes de adoración que saben conducir al pueblo de Dios y discernir en qué situación llegan las personas al culto, para llevarlas hasta el altar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy podríamos decir que Miriam no tenía un lugar secundario, sino que era vista por todos. Sin embargo, se sentía insatisfecha y comenzó a hablar en contra de Moisés, su hermano. Sentía resentimiento, celos y quizá competía con su hermano. Finalmente comenzó a quejarse y cayó en el pecado de la murmuración. La falla de Miriam fue pensar que su valor como persona venía de su posición. Quiso estar donde ella pensaba que debía ser valorada, en lugar de ver el valor que Dios le daba y donde Dios quería que ella lo sirviera. ¿Cuándo comenzó a confundirse? Cuando comenzó a pensar que se la trataba como de segunda, cuando le dio lugar a sus malos sentimientos y los descargó en la murmuración contra su hermano Moisés. ¿Cuál fue la mentira a la cual le dio lugar Miriam? La mentira de que Dios le da más valor a unas personas que a otras. ¿Cuál fue la verdad que Miriam olvidó? Que Dios nos trata como personas con igual valor, aunque diferentes en nuestras personalidades y talentos. Por darle lugar a las mentiras, ella respondió como si fuera una esclava, como si fuera una persona de menor categoría, y comenzó a murmurar. La consecuencia fue que Miriam quedó leprosa. Y como usted probablemente sabe, los leprosos no podían convivir con el pueblo, sino que debían quedarse fuera de las ciudades. Miriam perdió el lugar que antes tenía, perdió sus vínculos y perdió la comunicación con la vida en todos sus niveles. En esta historia vemos señales de redención, porque Moisés intercedió por su hermana y el Señor limitó el castigo. Dice la palabra que el pueblo esperó 7 días en ese sitio hasta que Miriam quedó limpia y luego siguió camino a la tierra prometida. ¿Qué diría usted si sus planes, sus proyectos, sus actividades se detienen 7 días por culpa de otro? Sin palabras, ¿no es cierto? Lo animo a leer estas historias completas en su Biblia. Me imagino que al repasar estos relatos tan ricos de la palabra, probablemente esté pensando en lo que usted mismo perdió. Etapas de la vida. ¿Qué ha perdido usted a lo largo de su vida? Una de estas pérdidas podría ser una etapa de la vida con sus características y oportunidades. Tuve que entregarle al Señor el dolor de haber perdido mi adolescencia y el hecho de haber tenido una hija cuando yo era soltera. Nunca me arrepentí de haber tenido a mi hija, pero sí de la forma en que sucedió. Finalmente pude entregarle al Señor la frustración por esa pérdida de mi adolescencia.
me compartió un día Marisa. La pérdida de etapas en la vida deja huellas profundas, porque cada etapa depara sus experiencias especiales. Las personas que han perdido la infancia por problemas en la familia o desastres en su país, muchas veces pierden, entre otras cosas, la capacidad de jugar. Recientemente un hombre me decía que su esposa lo acusaba de no ser buen padre porque no jugaba con sus hijas. Este hombre había perdido de manera trágica a sus padres cuando tenía 5 años y las personas que lo criaron nunca le compraron juguetes. Al no haber disfrutado de su etapa infantil, tampoco sabía valorar esa etapa en sus hijos. También es habitual que aquellos a quienes no le festejaron el cumpleaños cuando eran niños no entiendan por qué se hace tanto énfasis en festejar los cumpleaños. El doctor Henry Crow, en su libro Cambios que sanan, plantea que cuando uno comienza el proceso sanador en nosotros, Dios siempre nos da un tiempo redentor, un tiempo en el cual nosotros traemos esas circunstancias al presente para sanarlas. Con frecuencia nos encontramos con personas que quieren recuperar las etapas perdidas, pero lo hacen mal y en consecuencia tienen comportamientos desajustados a su edad real. En mi experiencia, he comprobado que la redención incluye la posibilidad de vivir lo que correspondía a esa etapa. Por ejemplo, el jugar, aunque siempre de acuerdo a la edad que cada uno tiene. Oportunidades de estudiar. Comenzaba un trabajo con líderes en una iglesia y había repartido a los miembros del grupo un cuestionario sobre sus experiencias en cuanto al aprendizaje. Cuando llegó el momento de compartir, Cristina dijo que al recibir el cuestionario y ver que se trataba de cuestiones del aprendizaje, comenzó a temblar. La palabra que vino a su mente fue rechazo, y en ese momento pensó en su escuela primaria. Recordó que fue en esa etapa cuando se separaron sus padres y recordó también el afecto y la compañía que había recibido de sus compañeras, de sus profesores y personal directivo de la escuela. También recordó que cuando su madre enfermó, después de la separación, ella eligió que siguiera estudiando su hermana y entonces Cristina debió quedarse a cuidar a su madre. Esa situación le hizo perder a Cristina por lo menos 1 año en la escuela. En el grupo ayudamos a Cristina a comprender que el sentimiento de rechazo había sido producido por la separación de sus padres, pero que salvo la experiencia de tener que dejar la escuela mientras su mamá estaba enferma, en la escuela había recibido apoyo y contención. Cristina seguía con angustia y comenzamos a orar. Cuando llegamos al momento de perdonar, el Espíritu Santo le recordó que cuando llegó a la edad de ir a la universidad, el padre le negó la oportunidad de hacerlo. Sin duda era ese el sentimiento de rechazo que estaba guardado en su corazón y la había hecho estar conmovida durante la clase. El Espíritu Santo sacó a la luz lo que Cristina había perdido, algo que ella misma ya no recordaba. No sé si el tiempo redentor para Cristina será ir a la universidad, pero lo que sí sé es que para ella comienza un tiempo redentor en cuanto a sus experiencias familiares y a su capacidad y oportunidad de aprendizaje. Si por diferentes circunstancias usted perdió oportunidades de estudio o de aprendizaje, pídale al Señor el tiempo redentor que necesita. La creatividad para el trabajo. Un sábado me encontraba hablando en uno de los cursos Sanando las heridas de la vida y me estaba refiriendo al pasaje de Éxodo 31:3. Lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa. Sí, Dios le había dado esa capacidad a las personas responsables de hacer los adornos para el templo. ¿Cómo no va a darnos a nosotros la creatividad para el trabajo de todos los días? En el recreo,
un alumno se acercó y me dijo que él trabajaba como plomero de obra con un arquitecto, y esto le había dado unos planos en el que tenía que resolver unos problemas. Luis se sentía trabado en eso y me dijo: hermana, por favor, ore por mí y bendígame con ese versículo de la Biblia. Le respondí que lo haría con gusto y oré con él y por él con ese versículo para que se hiciera realidad en su vida. Cuando nos encontramos al mes siguiente, venía radiante. ¿Qué había pasado? El Señor había despertado la creatividad en él. Pudo resolver el problema y el arquitecto le dio más trabajo y más responsabilidades, que le significaron ganar más dinero. Me tuve que comprar una billetera nueva, porque la vieja no me alcanza para poner todo el dinero, me dijo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en este caso la creatividad. Todos nosotros nacemos con una cuota de creatividad que debe ser desarrollada, porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Nuestro Dios es una persona creativa. Basta con mirar al ser más hermoso que Él creó, el hombre y la mujer. Dios hizo millones de rostros diferentes. A eso, ¿no lo llamamos creatividad? Nuestro Señor es un Dios creativo y nosotros reflejamos esa habilidad porque Él la puso en nosotros. Si usted piensa que la perdió, ore para que el Señor redima ese aspecto en su vida. La paz. Cuando entra el temor en nuestra vida, perdemos la paz. No me refiero al temor sano que nos ayuda a preservarnos del mal y a cuidarnos, sino al temor que nos paraliza y nos llena de ansiedad. Esos miedos hacen que perdamos la paz. Cada día hay más personas que sufren ataques de pánico, generalmente relacionados con situaciones que generan ansiedad y temores que no pueden controlar. En estos ataques vemos de manera muy práctica la pérdida de la paz. Estas situaciones no se resuelven con una oración solamente, pues sería buscar lo mágico en lugar de pedir lo sobrenatural. Para recibir la paz de Dios es preciso trabajar para cambiar nuestra manera de pensar y así cambiar nuestra manera de sentir. A veces es necesario recurrir a la medicación para reducir la ansiedad, pero solo Dios puede devolvernos verdaderamente la paz. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. Fíjese en los temas que plantea este versículo: la angustia y el miedo. La cruz es el lugar donde Jesús cargó con nuestras angustias y temores, para que nosotros podamos recibir su paz. Por supuesto, no se trata de aplicar una receta simplificada ni de minimizar la situación, ya que tendremos que trabajar día a día para que esta promesa se haga realidad en nosotros. No se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. Para pensar y orar, haga un inventario de las cosas que ha perdido. Escoja una de ellas para traerlas a la cruz de Jesús. Comparta con Jesús sus sentimientos sobre esta pérdida. Deje sus sentimientos negativos y todo su dolor a los pies de Jesús. Perdone a aquellos que están involucrados. Incluso perdónese a usted misma o mismo por las oportunidades que no reconoció, por las cosas que perdió, por descuido o por malas decisiones. Reciba el perdón de Jesús, reclame la promesa. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dé gracias a Dios por lo que está por recuperar y lo que pronto volverá a tener. Declare la victoria de Jesús. Ahora que se ha apropiado de la victoria de la cruz, comprométase delante del Señor a estar alerta a las decisiones que toma en su vida en cuanto a administrar la gracia que Dios derrama diariamente sobre usted. Oramos. Señor,
Te doy gracias porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te doy gracias porque no está muerto esto que había dentro de mí, sino que estaba perdido. Yo sé, Señor, que tengo la llave para recuperarlo porque tú pusiste esto en mí cuando me creaste. Dame la fortaleza, la esperanza y la fe para recuperar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque sé que vas a abrir tu rico tesoro que es el cielo para derramar tu gracia sobre esta situación. Y cada uno menciona esa situación en la oración. Envía la lluvia temprana y tardía para que mi vida vuelva a florecer. Gracias porque esta obra ya ha sido consumada en la cruz de Cristo. Te doy gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Mirar y no ver suele pasar, pero no querer ver me hace pensar. No me agrada la realidad, no la quiero aceptar. Es mejor olvidar, pero hay otro camino, detenerme a investigar. Muy dentro y profundo hay algo que está mal, limitando mis fuerzas, robando mi paz, encerrándome en una cárcel de engaños y crueldad. Hoy me detuve a mirarme y a llorar por todo lo que he perdido, por no poder disfrutar, por sentirme culpable sin serlo en realidad. De tener tanto miedo de fallar y fallar. ¿Pero qué es esto que me pasa y no puedo avanzar? Ya sé, son mentiras creídas y luchar para defenderme de otros que no me hagan mal. Ya no quiero esta vida, deseo cambiar. Hoy descubrí que valgo mucho más, que puedo levantarme con la frente muy alta porque alguien me ama de verdad. Y su amor es tan grande que no me dejará. Ya no más sola ni triste, Él me acepta y me da fuerzas nuevas para avanzar. Autora María Ávila, alumna del curso Sanando las heridas de la vida, noviembre del 2003. Capítulo 6. Con la frente alta, sin vergüenza. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Dios creyere, no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 11. En el principio de la creación, cuando todo se mantenía de acuerdo al orden que Dios había creado, existían la libertad y la inocencia. El varón y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. La desnudez es aquí la expresión de una vida sencilla, sin sentimiento de culpa y en perfecta armonía consigo mismo y con el prójimo. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. El darse cuenta significa que sus ojos se abrieron, y entonces el hecho de estar desnudos generó un nuevo sentimiento en ellos, la vergüenza. Sintieron la necesidad de tapar las partes más vulnerables de su cuerpo. Podemos decir que después de la caída, estar desnudo llegó a ser motivo de vergüenza. Adán y Eva fueron a esconderse cuando escucharon que Dios estaba por allí. Vemos un elemento importante en la vergüenza, que es la presencia del otro, la mirada del otro sobre nosotros, lo que el otro ve o descubre de mí. Por eso la persona que experimenta la vergüenza muchas veces desea volverse invisible, desaparecer. Frente a la mirada de Dios, Adán y Eva no solo querían esconder el cuerpo, sino también su rebeldía. ¿Cómo surge la vergüenza? La vergüenza apareció tempranamente en el mundo y también nace tempranamente en nuestras vidas, porque se estructura entre los 2 y los 3 años de vida. ¿Cómo va surgiendo la vergüenza dentro de nosotros? Nace de nuestra relación con otros, principalmente nuestros padres o primeros cuidadores. Surge por haber sido devaluados o por haber sido humillados o por haber sido rechazados. Estas son algunas de las raíces que alimentan nuestra vergüenza. La primera fuente de vergüenza es la familia en la que nos hemos criado. En ella
tanto sus miembros adultos como niños pueden ser devaluados, descalificados, humillados delante de los demás. Estas expresiones afectan nuestra seguridad y la confianza en nosotros mismos, crean dudas y debilitan la voluntad y la iniciativa. En la familia, los miembros tendrían que aprender las habilidades básicas para desempeñarse en la vida, para poder enfrentar el mundo con confianza y esperanza. En un mundo caído donde todos pecamos, aún contra las personas a las que amamos, no siempre ayudamos en ese aprendizaje. Y en la propia familia con frecuencia lo dificultamos. Veamos cuáles son algunas de esas habilidades básicas y de qué manera la vergüenza las afecta. La capacidad de percibir la realidad. El mundo nos llega a través de los sentidos. A través de ellos nos damos cuenta, percibimos, discernimos lo que está a nuestro alrededor. Los niños son muy sensibles. Perciben cosas que suceden y las dicen. Por ejemplo, cuando la madre está enojada, los niños se dan cuenta y se lo preguntan. Muchas veces creemos erróneamente que como no es con ellos que estamos enojados, son demasiado pequeños para comprender lo que sentimos. Entonces le decimos, no estoy enojada, cuando en realidad sí lo estamos. ¿Qué ocurre con ese mensaje doble que recibe el niño? Recibe un mensaje con la actitud corporal de la madre y otro diferente con su discurso, y comienza a creer que el que está equivocado es él. De esa manera, cada vez que ve algo y le dicen erróneamente que no es así, sentirá confusión y finalmente dejará de expresar lo que percibe o tendrá vergüenza de decirlo porque teme estar equivocado. La capacidad de expresar necesidades. Nosotros nos vinculamos con las demás personas cuando tenemos necesidades y esas relaciones satisfacen diferentes necesidades de afecto, de cuidado, de información, de recreación, etc. He conocido varios casos de distorsión, sobre todo de niños que perdieron a sus papás cuando eran pequeños y en consecuencia la mamá tuvo que salir a trabajar para sacar adelante la familia. Esos niños comenzaron a sentir que debían arreglárselas solos y molestar lo menos posible. Tal vez otros adultos les decían, no molesten a su mamá que está haciendo tanto por ustedes. Entonces los niños optaban por satisfacer sus necesidades por sí mismos, sin ayuda de nadie, o bien por quedarse insatisfechos, para no molestar a nadie. Ahora, ya adultos, les da vergüenza pedir o necesitar algo. Otros padres les inculcan a sus hijos el concepto de no pedir nada, porque de esa manera uno no le debe nada a nadie. Estas actitudes anulan una ley de la creación, porque el ser humano es el ser más inacabado y no subsiste sin el otro. Al nacer, dependemos de los demás para subsistir muchísimo más tiempo que los animales. Fue parte del propósito de Dios hacernos así. Negar nuestras necesidades es negar nuestra naturaleza creada y nuestra esencia como seres humanos. La capacidad de sentir. Dios nos creó con emociones a semejanza de Él. Si usted lee la Biblia atentamente, se dará cuenta que Dios tiene emociones y las expresa claramente sin sentir vergüenza por ello. Cuando Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre, estaba demostrando sentimientos de dolor y de enojo. Jesús le expresó al Padre que sentía una angustia terrible ante la proximidad de la cruz. Nuestra semejanza con Dios incluye también el sentir las emociones y expresarlas. Cuando crecemos en una familia donde no nos permiten expresar las emociones o nos dicen que está mal sentir de tal o cual manera y nos hacen avergonzar por lo que sentimos, están anulando en nosotros una vía de expresión básica en el ser humano. Me pregunto, ¿cuántas situaciones de violencia que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo
sobre todo entre los jóvenes, tendrán que ver con la represión de los sentimientos y la falta de enseñanza en cuanto a cómo manejarlos de una manera adecuada, que no desemboque en la violencia. La violencia comienza generalmente como una reacción de impotencia ante una situación determinada y a causa de la dificultad de poner en palabras lo que estamos sintiendo. Para sacarnos de encima lo que nos duele, lo descargamos con violencia, pero después quedamos avergonzados. Conozco a muchas personas que luego de un ataque de ira se sienten avergonzados porque no pudieron expresar sus sentimientos de una manera adecuada y en este momento quisieran desaparecer. La capacidad de creer o confiar. Mientras crecemos sentimos que nuestros padres son como Dios y creemos firmemente en todo lo que nos dicen. Lamentablemente muchas veces descubrimos que nos han dicho mentiras que nosotros tomamos como verdades. Confiábamos que lo que nos decían era verdad y sobre eso construimos nuestro mundo. Pero resulta que de golpe se nos viene todo abajo porque nos damos cuenta que la realidad no coincide con lo que nos dijeron. Esta situación genera dolor y vergüenza dentro de nosotros. Hace poco leía en el diario una carta a los lectores escrita por una señora, casada y con hijos, en la que relataba que había recibido un anónimo donde le decían que sus padres no eran realmente sus padres biológicos, sino que había sido adoptada por ellos. Alrededor de esa mentira se habían construido otras mentiras, y de pronto con una carta todo el mundo de esa mujer se vino abajo. Cada cosa que necesitamos ocultar esconde detrás una vergüenza. Quizás la madre adoptiva tenía miedo y vergüenza de no haber podido tener hijos. Quizás sus padres biológicos tuvieron vergüenza de tenerla y ella recogió esa herencia. Lo bueno es que aquella mujer pudo romper el secreto al escribir la carta al diario y de esa manera romper el secreto con su propia familia. El soñar. La vergüenza nos arrebata nuestros derechos y nuestros anhelos. Por eso, una de las cosas que las familias disfuncionales quitan a sus miembros es la capacidad de soñar, de proyectarse más allá de la cruel realidad y anhelar algo mejor. En una familia así vivimos alrededor de la duda sobre si estará bien o mal lo que soñamos, y en consecuencia nos da vergüenza compartir nuestros sueños y deseos. Recuerdo el día que tratábamos en un curso el tema de los sueños. Una señora viuda que tenía hijos y nietos le pidió al Señor que le respondiera un sueño que tenía desde niña. Su deseo había sido tener una muñeca, y como su familia la había privado de ese anhelo, cuando la mandaban a dormir la siesta, dibujaba muñecas en la pared y jugaba con ellas. Ese día no tuvo vergüenza de pedírselo a su buen Padre Celestial, y el Señor le contestó al día siguiente. Dios le dio a aquella mujer su tiempo redentor, pues era el día del niño y una hermana de su iglesia sintió el deseo de regalarle una muñeca. Cuando esta señora contó su testimonio en la clase, todos nos emocionamos. Mientras lo estoy escribiendo, me vuelvo a emocionar. Me conmueve ver cómo esta mujer mayor pudo plantear su necesidad y su sueño a Dios, y Él le respondió rápidamente. ¿Dónde más pasamos vergüenza? Así como la familia es el primer sitio donde experimentamos sentimientos de vergüenza, esta se alimenta y crece también en otros espacios donde nos ponemos a prueba y compartimos con otras personas. Además, la persona que ha sido expuesta a alguna forma de vergüenza generalmente cae en algún otro tipo de vergüenza. En la escuela. Hay 3 tipos de intimidación que provocan vergüenza en la escuela. La forma más habitual es la verbal, como los insultos y los sobrenombres. Un segundo tipo de acoso es de tipo físico, por ejemplo, el dar patadas o empujones. Y por último, existe el maltrato de tipo social,
Puede tratarse del rechazo hacia uno o varios alumnos que quedan aislados en el grupo o de otras intimidaciones, como los desprecios o la ridiculización. En el trabajo, de la misma manera que en la escuela también ocurren provocaciones y agresiones, también pasa en el trabajo. Más que violencia física, este tipo de acoso se traduce en acoso sexual y produce en la víctima vergüenza por la situación a la que está expuesta. La persona acosada se siente sin defensa y sufre además por el riesgo de perder el puesto de trabajo. En la iglesia. Lamentablemente en la iglesia también es un lugar donde podemos sentir que hemos sido avergonzados. Tiene que ser un lugar de restauración y redención, pero también involucra situaciones de malos tratos. Muchas veces los líderes creen que cuando maltratan a la gente están ejerciendo autoridad, aunque en realidad es todo lo contrario. Es importante que aquellos que somos líderes o maestros pensemos seriamente sobre esto. Vergüenza y culpa. A esta altura me parece necesario distinguir entre vergüenza y culpa. Muchas personas que han sido avergonzadas por las situaciones que describimos sienten culpa. Se preguntan si habrán hecho algo para que esto les ocurriera. En realidad no fue así, porque la vergüenza de la que estamos hablando aquí es aquella que fue provocada sin motivo, no la que es conveniente que sintamos cuando nos hemos comportado de manera indigna. La culpa y la vergüenza apuntan a aspectos diferentes de nuestro ser. La vergüenza afecta la sensación de quiénes somos como personas. Pensamos que somos malos, incapaces, etc. Y de esa manera afecta nuestra actitud ante la vida. La culpa apunta a la conducta, a las acciones personales. Por lo tanto, la culpa sana es un sentimiento de arrepentimiento y de responsabilidad por lo realizado. En cambio, la vergüenza inapropiada nos destruye como seres humanos, ya que en cierta forma lleva a una sensación de desesperanza. Si bien la vergüenza nace en lo social, poco a poco se va instalando dentro de nosotros y sentimos vergüenza por todo, hasta de sentir vergüenza. Podemos vencer la vergüenza. La persona que mejor puede entender lo que es la vergüenza es nuestro Señor Jesús. Él fue traicionado, humillado públicamente, maltratado, expuesto en desnudez. Jesús murió y al morir descendió a los infiernos, pero resucitó y en su resurrección está nuestra esperanza. A mí me encanta trabajar con los pasajes de las Escrituras y relacionarlos con las situaciones de la vida cotidiana. Le propongo que vaya al libro de Hechos, capítulo 9, donde leemos la historia de la conversión de Saulo. Este hombre estaba haciendo algo realmente malo, persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero Dios tenía otro destino para él y le puso un límite. Se le presentó a Saulo en el camino de Damasco y le interrumpió la historia que venía haciendo. De la misma manera, el Señor se presenta hoy en su vida una vez más, para sanar, para restaurar. ¿Qué quería mostrarle Jesús a Saulo en el camino? Mostrarle un camino nuevo, diferente del que venía haciendo. Su camino estaba regado por la vergüenza, lleno de luchas, pero ahora el Señor lo llama a la buena batalla, a la conquista de las promesas de la fe. Pensemos en Saulo recién convertido. El Señor le ordena que vaya a predicar a las iglesias que hasta ese momento había estado persiguiendo. ¿Qué sentiría Saulo al presentarse allí? Yo creo que lo menos que podía sentir, si era una persona con las emociones puestas en su lugar, era vergüenza. Sí, vergüenza. Justamente lo que tal vez usted ha venido sintiendo hasta ahora. Pero fíjese la obra de Dios en Saulo, la misma que hará en usted. Dice la palabra que Saulo, al que Dios le dio el nombre de Pablo, cada vez cobraba más fuerza al predicar frente a aquellos a quienes él había agredido. Era una persona cambiada, nueva.
Gloria a Dios. Desde ahora en adelante, cuando el Señor lo limpia a usted de sus vergüenzas, cada vez que enfrente las situaciones que antes temía, ahora tendrá más fuerzas. ¿Se da cuenta? Sí, más fuerzas por el poder de Dios que obra en su vida. Fíjese en lo que dice Pablo en la palabra de Dios. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Segunda de Corintios 4:2. Para pensar y orar. Comienza a pensar. ¿Desde cuándo comenzó a actuar la vergüenza en su vida? ¿Qué efectos le ha producido? Quizás este capítulo lo lleva a identificar algunas consecuencias. ¿Está dispuesto a perdonar? ¿Está dispuesto a comenzar a rechazar las mentiras que tuvieron hasta ahora autoridad en su vida? Enumere las mentiras que más frecuentemente aparecen en su mente. Busque la verdad de Dios que anula esas mentiras. Después de la oración, decida comenzar a rechazar las mentiras y a afianzar la verdad de Dios en su vida. En este momento me siento feliz por lo que Dios hará en usted. Estoy tan contenta que no quiero perder un minuto más sin orar para que usted quede limpio. Señor, en este momento rechazo el andar a escondidas por causa de la vergüenza que siento en mi interior. No quiero seguir llevándola porque la cruz significa el lugar donde mi vergüenza fue sanada y limpiada. Tu sangre limpió mis vergüenzas y en tu nombre te pido que destruyas todas las mentiras y los argumentos que mi mente elaboró para seguir sosteniendo la vergüenza. Hoy te pido que a través del Espíritu Santo hagas la misma obra que hiciste en Saulo, que tu limpieza en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea tan profunda que pueda ponerme de pie en los lugares donde antes me escondía. Que cada vez que declare lo que hiciste en mi vida, yo cobre más fuerzas. Hoy lleno mi vida con tu verdad. ¿Qué dice Dios? Tu palabra me dice que me has dado autoridad, no espíritu de esclavitud, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recibo tu autoridad sobre mis pensamientos y sentimientos para resistir las mentiras y levantar la verdad de Jesucristo en mi vida. Te doy toda la gloria, la honra y el honor desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús. Amén.